El juicio del procés, el juicio del 1O, 1 de octubre, parte 4. En esta parte vamos a hablar de la acusación del abogado del Estado y la acusación popular, que la sostiene el partido político Vox. Hemos hablado en el vídeo anterior de la acusación del Ministerio Fiscal. Curiosamente, las acusaciones, basadas en unos mismos hechos, son diferentes. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. El procedimiento se inició por el Ministerio Fiscal, que fue el que interpuso las primeras querellas a los juzgados de instrucción. La abogacía del Estado no había comparecido y en principio no tenía tampoco por qué comparecer. Para que nos entendamos, vamos a explicaros qué es la Fiscalía del Estado y qué es la abogacía del Estado, que no son lo mismo. El fiscal general del Estado, que es nombrado por el gobierno, después sobre el papel, después del nombramiento, es totalmente independiente de sus funciones, no sigue instrucciones de nadie. Y es el defensor de los intereses generales, es el defensor de la ley, y cuando se produce un delito, es el que acusa. Si hablamos de otro caso, por ejemplo, ha habido un homicidio, pues las víctimas o los familiares de las víctimas no tienen la obligación de ir a juicio, de llevar a juicio a los acusados. De eso se ocupa el Ministerio Fiscal, como defensor del interés general, del bien común y de la ley. La abogacía del Estado no comparece en ninguno de estos, porque no tiene ningún interés especial, porque el Estado hay que verlo entonces como el compartimento del Estado, como la institución Estado. Hacienda, seguridad social, bienes públicos, cuestiones administrativas que puedan afectarle sobre todo a nivel patrimonial. Esto es la abogacía del Estado y ese es el Estado. Para que nos entendamos también, si hay un accidente de tráfico y en un accidente de tráfico pues un coche da unas cuantas vueltas de campana, se carga y rompe dos farolas, unas cuantas vallas, hay un daño a los bienes públicos. El Estado, esta vez entonces representado probablemente por el ayuntamiento del municipio, del lugar donde hubieran ocurrido los hechos, también comparecería para pedir a quien hubiera sido el culpable de ese accidente cobrar por los daños. Tendrá que poner farolas nuevas, tendrá que reparar las aceras, tendrá que reparar el vallado, eso cuesta un dinero y entonces es ese efecto patrimonial. Inicialmente, la malversación de fondos se entendió como una malversación de dineros de la Generalitat de Cataluña, como si fueran separadas del Estado. Y el Estado no tenía entonces ninguna opción de comparecer, ni el abogado del Estado tampoco. ¿Cuándo compareció? Cuando empezó a verse que igual algunos de estos fondos no eran tanto de la Generalitat propiamente dichos, sino que procedían del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, que es un préstamo que hacía el Estado para que las comunidades autónomas, de Cataluña también, lo gastara en determinados fines. Y estableció una serie de controles. Controles que, dice los escritos de acusación, fueron burlados. Y entonces comparece el abogado del Estado. Y aquí ha sido, o es, un poco la acusación errante. Inicialmente parece ser que el abogado del Estado, que lo nombra también el gobierno y que en este caso sí que sigue instrucciones directas del Ejecutivo, no es independiente, recibió primero instrucciones de apoyar al Ministerio Fiscal. Luego hubo un cambio de gobierno teóricamente más pactista y más abierto. Hay que decir que defendieron las cuestiones de prisión preventiva ambos juntamente. Y en ese cambio de gobierno se nombró y se cambió incluso al abogado general del Estado. ¿Por qué?
qué? Pues porque no comulgaba mucho con las instrucciones que recibió del gobierno, que ya no eran tanto de apoyar al Ministerio Fiscal, sino de rebajar un poco, relajar las acusaciones. En este sentido, el abogado del Estado ha hecho un escrito en el que, por los hechos más o menos los mismos, solicita un delito de sedición, no un delito de rebelión. Empieza el escrito de acusación del abogado del Estado diciendo que los acusados acordaron como principales promotores llevar a la práctica un proceso que concluyera con la celebración de un referéndum de autodeterminación y eventualmente con la declaración de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin descartar que para alcanzar dicho objetivo hubiera que prescindir de las vías legales, incumplir las leyes, desobedecer los mandatos legítimos de las autoridades administrativas o judiciales y valiéndose, en caso de ser necesario, de la movilización social. El escrito del Ministerio Fiscal describe algo semejante en el inicio. Y, casi como un calco, habla de tres pilares: el parlamentario, el ejecutivo y el social. El parlamentario o ejecutivo, que es la actividad que se produce en el Parlamento. El Parlamento es legislador y hablamos del Parlamento catalán, y la mesa también forma parte del Parlamento, la mesa del Parlamento. Los órganos ministeriales son los que después, y el gobierno es el que después ejecuta esas leyes o esas normas del Parlamento, el gobierno catalán. Y después había una especie de concierto social sincronizado que lo protagonizaba especialmente ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y Òmnium Cultural, como instituciones no integrantes del gobierno, pero promotoras. Inicia el relato, igual que lo inicia también la acusación particular, refiriéndose a los antecedentes. Los antecedentes empiezan en 2012, cuando se ponen de acuerdo Convergencia i Unió y Esquerra Republicana, en esos momentos Artur Mas y Oriol Junqueras, y firman el acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad del gobierno de Cataluña, incluyendo que se tenían que celebrar una consulta independentista en 2014. Esa consulta independentista se celebró el 9N. Vamos a mencionar los hechos, que son iguales en las dos acusaciones y también en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Si queréis, alguno de vosotros, ver y estudiar los escritos, os dejo colgados en un link abriendo el desplegable de debajo del vídeo Mostrar más. Dice el escrito de la Abogacía del Estado que los hechos que se enjuician se inician tras la celebración de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. En esas elecciones al Parlamento catalán se presentó Junts pel Sí, que congregaba dentro de sí a Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia i Unió, que obtuvo un 39,59% de los votos, y la CUP, que obtuvo un 8,21% de los votos, que formaron un 47,80% de los votos. Esto les permitió, por la ley de Hon, tener una mayoría parlamentaria de 72 diputados sobre 135 del total de la Cámara. Y a raíz de aquí es cuando se producen y se van emitiendo nuevas resoluciones por el Parlamento y el Gobierno, que va enumerando, de las que destacamos muy rápidamente que en el mes de noviembre del 2015 se aprobó la resolución 1.11 de 9 de noviembre, en la cual se constataba que había una mayoría parlamentaria independentista y que tenía que abrirse un proceso constituyente y que debía de iniciarse la tramitación de leyes para el proceso constituyente de Seguridad Social y de Hacienda Pública, estructuras de Estado, y que el Parlamento de Cataluña era el depositario de la soberanía nacional catalana y el poder constituyente. La segunda resolución es la 5.11
del 20 de enero, por el que se crea la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Esta comisión tenía el objetivo de estudiar cómo llegar a la desconexión de las leyes españolas y llega a la conclusión de que es por vía de la unilateralidad. Estas conclusiones produjeron después una resolución, la 263-11 de 27 de julio de 2016, que fue también después anulada por el Tribunal Constitucional en un auto. Y en este auto, que después notificó también a los gobernantes de Cataluña, al gobierno, a la mesa del Parlamento y a la presidenta de la mesa, les prohibía y les instaba a no tramitar ninguna ley que fuera tendente a dar cumplimiento a esta resolución, a dar cumplimiento a la desconexión, advirtiéndoles de que su incumplimiento podría constituir un delito. Seguidamente hubo una nueva resolución, la 306-11, de 4 de octubre de 2016, donde se volvía a proclamar el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, instando al gobierno a realizar una nueva consulta, que sería la consulta de 1 de octubre. Seguidamente hubo una ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña que dotaba de presupuesto para la celebración del referéndum, junto con una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. El 7 de septiembre de 2017 se aprobó una nueva resolución, la 807-11 del 7 de septiembre, por la que se designaron cargos de la sindicatura electoral. El 6 de octubre, el gobierno de la Generalitat, mediante una carta que firmó el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto con el portavoz Jordi Turull, y el consejero de Asuntos Exteriores, o del ministerio correspondiente a Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, comunicaban al Parlamento Autonómico el resultado del referéndum del 1 de octubre, en el que había ganado un sí con un 90,18%. Y así, el 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat declaró la República Catalana de forma unilateral, aunque la suspendió de sus efectos para llegar a un acuerdo, primeramente, con el gobierno. Y aquí vino después el 155. Sigue relatando todos otros hechos de actuaciones de gobierno que eran tendentes a la ejecución de todas estas resoluciones de tipo parlamentarias y a la ejecución también a nivel social, que eran las promovidas por Òmnium Cultural y por la ANC de la Asamblea Nacional Catalana. Y hace especial hincapié en la organización que tenían y en la capacidad y potencia de convocatoria que tenían para convocar a los ciudadanos independentistas a cualquier manifestación, a cualquier acto de oposición, para que los ciudadanos acudieran a cualquier lugar donde se produjeran algún tipo de acción judicial, administrativa, policial, contraria a los intereses de la declaración de independencia o intervencionista, para dificultar o incluso impedir que los funcionarios hicieran especialmente su trabajo. Es decir, se comunicaban a través de Twitter, a través de WhatsApp, y decían: en tal lugar está ocurriendo tal cosa, por favor, ir allí. La acusación popular habla de una estrategia de movilización social de los entes independentistas. Esta movilización social era convocando a la gente a que fuera a determinados sitios y publicitando qué es lo que estaba pasando. Pero dice, no solamente se publicaban qué es lo que estaba ocurriendo en cualquier momento. Por ejemplo, introduciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a personas que habían sido detenidas y pedían a los catalanes que se movilizaran alentándoles, diciendo
que no podrían contra todos o que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar, refiriéndose al 1 de octubre. Incide y explica que pese a que, por ejemplo, Jordi Cuixart, ese 20 de septiembre, reivindicaba el pacifismo de las negociaciones, también decía con determinación que no pasarán y retaba al Estado a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que estaba bien escondido en determinados locales. Dice que Jordi Cuixart, hablando en nombre de todas las fuerzas soberanistas, proclamó que todos estaban alzados para luchar por la libertad y manifestó que desde ese altar, en aras a una referencia al vehículo policial al que estaba subido, Jordi Sánchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización permanente en defensa de los derechos de los detenidos, emplazándoles a una concentración que debía tener lugar a las 12 del mediodía del día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Habla de un violento levantamiento, asumiendo que podía reiterarse en futuras movilizaciones y sabiendo que ese tipo de actuaciones resultaban ineludibles para llevar a término un referéndum prohibido por los tribunales y del que dependía la declaración de independencia. Y por eso había que defenderlo. Luego relata uno por uno cada una de las concentraciones que se produjeron frente a la Guardia Civil, frente a la Policía Nacional, frente a determinadas actuaciones de registro, identificando cuáles eran los daños que se produjeron, cuántos heridos hubo, en especial los de la Policía o la Guardia Civil, y más o menos cuántas personas hubo. En este escrito dice que existe rebelión porque se quería imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país. Seguidamente, la Abogacía del Estado hace un resumen de cuáles han sido los gastos que se han asumido con cargo a los presupuestos del FLA y los va determinando uno por uno. Algunos los considera determinados, otros no determinados y, sin embargo, no hace después ninguna reclamación de responsabilidad civil para estos gastos, sino que lo deja para que el Tribunal de Cuentas investigue y fundamente cuáles son realmente esos gastos de responsabilidad indebidos que deben ser devueltos a las arcas del Estado o del FLA por los acusados, todos o no conjuntamente. Vox como acusación popular va un poco más allá y llega a cifrar esa cantidad reclamada de responsabilidad civil en 4.279.000 euros, que son la suma total malversada utilizada para fines independentistas de los fondos de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, aunque fuera dinero prestado por el Estado, en el fondo de liquidez. El escrito de la acusación popular es el más completo, puesto que seguidamente hace una fundamentación jurídica, la que él cree conveniente, de lo que acusa. Acusa de un delito de rebelión, no de uno, de dos. El primero, por lo sucedido el 20 de septiembre de 2017 ante la sede de Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde se reunieron aproximadamente unas 60.000 personas, según dice, convocadas en movilización popular por el pilar social de la estructura de órganos de la independencia OMNUM y la ANC, donde se impidió a las fuerzas policiales entrar, hacer el registro debidamente, salir, llevarse a los detenidos y luego se dieron unos cuantos altercados y además se destrozaron algunos vehículos policiales que estaban allí a nivel de vigilancia de la Guardia Civil y se robaron armas, aunque después fueran devueltas. El segundo delito tendría lugar a partir del 1 de octubre, la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia, aunque en la declaración unilateral no hubiera violencia, si la hubo el día de la celebración del referéndum, en los actos que ellos relatan uno por uno. El abogado del Estado no hace, sin embargo, ningún relato de ningún acto violento y califica de sedición estos hechos.
La abogacía del Estado no ve violencia, no relata dentro de sus escritos estos hechos de aglomeraciones y convocatorias, sí lo relata, pero a nivel de oposición al cumplimiento de unas leyes, ¿vale? No como actos que fueran deliberadamente violentos que podrían constituir un delito de rebelión, y los califica de sedición. Contra el escrito de la Fiscalía y la voluntad de la Fiscalía. En este cuadro que os muestro, podéis ver cuáles son las diferencias entre las tres acusaciones. La petición de Vox como acusación popular entre rebelión o sedición es alternativa. Es decir, nosotros consideramos que es una rebelión porque existió todos los elementos de la rebelión, pero si al final se considerase que eso no es violencia y lo fundamenta dentro de su escrito, de hecho es el único de los escritos que tiene una fundamentación jurídica de lo que dice, en este sentido es el mejor de los escritos de acusación, tenga o no tenga razón, con independencia de que se la dé el tribunal o no se la reconozca, y pide 2 delitos de rebelión o 2 delitos de sedición. Y además un delito de organización criminal, porque entiende, según su escrito, que todo lo que ocurrió a partir del 2012 fue perfectamente organizado, perfectamente orquestado, con unos líderes determinados que cada uno dentro de su parcela ejercía una función. Unos eran parlamentarios, otros eran de gobierno y otros eran agentes sociales. Y dentro de toda esta organización, bien pensada, bien estructurada, se perseguía un objetivo común, que era la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña. El cuadro de las penas y de las solicitudes es el que os subo y que también os dejo colgado en el link que podréis encontrar abriendo el desplegable de Mostrar Más debajo del vídeo. Y veréis en colores cuáles son las peticiones de condenas, las condenas principales. Hemos convertido en dinero lo que ellos llaman 10 meses de multa o 12 meses de multa. Y lo curioso de este cuadro no es ya que haya un delito más de organización criminal que pida Vox, sino es la discordancia que existe entre las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. Fijémonos que a los miembros del gobierno catalán, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolors Bassa, el Ministerio Fiscal les pide un delito de rebelión, 25 años al primero y 16 a los segundos. La Abogacía del Estado les pide a estos mismos, por un delito de sedición y malversación conjuntamente, 12 años a Oriol Junqueras y 11 años y 6 meses a los demás. Los dos conjuntamente, sin especificar cuánto es el delito de malversación y cuánto es el delito de sedición. Las penas son los jueces quienes las determinan finalmente, pero deberán individualizar qué es lo que le corresponde de castigo a cada uno por cada uno de los delitos por los que sea condenado. En definitiva, a la vista de las tres acusaciones vemos que los mismos hechos son interpretados de forma diferente. En conclusión, los tres están de acuerdo en cuáles son los hechos. Los hechos por los que se procede son innegables, ocurrieron con luz y taquígrafos. A la luz pública de todo el mundo están escritos en libros, normas y grabados en vídeo todos y cada uno de los episodios de lo que fueron ocurriendo, tanto por las televisiones como por cámaras privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los hechos no son discutibles. La interpretación de los hechos es lo que es discutible. Tanto que las acusaciones no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en si constituyen un delito de rebelión, no se ponen de acuerdo en si constituyen un delito de sedición, no se ponen de acuerdo en si existe en algunos casos malversación o no malversación, no se ponen de acuerdo en quiénes son los malversadores. En cuanto a la solicitud de un delito de organización criminal, creo que está fuera de lugar. Está fuera de lugar en todo caso porque evidentemente una rebelión requiere de una organización. Uno no decide un día levantarse y así por las buenas rebelarse y hacer algún tipo de actuación tendente a una independencia, sino es mediante alguna concertación organizada
para lograr un objetivo. Si no, probablemente tendríamos que hablar de una simple broma. Por tanto, entiendo que esta organización está incluida dentro de la rebelión, aunque el tipo en sí mismo no diga que tiene que ser nada organizado. Esto abre las puertas a la defensa. Pensemos que cada acusado tiene su abogado defensor, a los que favorece que las acusaciones no se pongan de acuerdo de cuál es la calificación de los hechos. Obviamente lo están haciendo por intereses que no son estrictamente judiciales. El Ministerio Fiscal es el independiente, el más independiente. Inició sus actuaciones bajo el gobierno popular, y la Abogacía del Estado, que también las inició bajo el gobierno popular, apoyando al Ministerio Fiscal inicialmente. Luego, con el nuevo gobierno, hubo cambios en el Ministerio, cambios en los abogados del Estado, y pasó a un delito de sedición mucho más suave. Y Vox, que es el único partido político que comparece. Lo podrían haber hecho todos y cada uno de ellos, pero solamente lo ha hecho Vox, y que probablemente lo que busca es especial notoriedad jurídica y política en la defensa de los intereses de España. Es la acusación más dura, es el escrito mejor fundamentado, cabe decirlo, aunque la fundamentación jurídica final de los hechos es en las conclusiones de las vistas. Y finalmente la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Doy por concluida la fase de explicación sobre las acusaciones. En el próximo capítulo hablaremos de las defensas. Son 18 defensores, no vamos a tratar uno por uno, sino que les trataremos de forma global. Van a hacer seguro una defensa concertada y global de muchos de los aspectos, aunque siempre y cada uno teniendo en cuenta la posición de su defendido. Y no penséis que no tienen opciones desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista legal, técnico. Solo pensar que estos delitos son delitos excepcionales, son delitos sobre los que no hay una gran jurisprudencia, son delitos que se interpretan sobre la marcha y que los diversos tribunales pueden tener distintas interpretaciones de cuáles han sido los hechos. Un ejemplo ha sido Alemania. Y seguro que habrá recursos a los tribunales internacionales y a los tribunales penales internacionales que pueden tener otro punto de vista diferente del que tengan los tribunales españoles y otra sensibilidad diferente de la que tengan los jueces españoles y de la que tengamos todos los ciudadanos de España y de Cataluña. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Compártelo si crees que puede ser de interés para otros y pon tus comentarios, los contestaremos lo antes posible.